You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Some things happen fast, like a vacuum finding your lost earring. A dog reacting to the word walk. And settling up with friends on the PayPal app. Send and receive money in seconds. Access your balance to send, shop, pay bills, and more. Download the PayPal app to get started. An account with PayPal is required to send and receive money. A PayPal balance account is required to hold and use a balance. Samuel ya estaba muerto, y aún así habló, y lo que dijo se cumplió en menos de 24 horas, con una precisión que ningún espíritu de mentira puede tener. Esto no es teoría, está en la Biblia, 1 Samuel 28, y rompe la regla que Dios mismo había dado en 5 libros distintos del Antiguo Testamento: prohibido hablar con los muertos, pena de muerte, abominación, y aún así, esa noche, un profeta enterrado hace meses subió desde la tierra, miró a un rey desesperado a los ojos y le pronunció su sentencia. Aquí tienes el problema que la mayoría de los predicadores evita. Si era realmente Samuel, Dios se está contradiciendo. Si era un demonio, ¿cómo profetizó con exactitud sobrenatural? Si era un truco de la medium, ¿por qué ella misma gritó de terror al ver lo que subió de su propio ritual? 3 preguntas, una sola respuesta. Y esa respuesta cambia la forma en que tienes que leer todo lo que hoy llaman espiritualidad, conexión con seres queridos o consulta a los muertos. En lo que viene vas a escuchar 3 cosas que casi nadie te dice. La palabra hebrea exacta que usó la medium aquella noche, una sola palabra que las traducciones modernas suavizan para no incomodarte. ¿Por qué los padres de la Iglesia se dividieron furiosamente sobre este pasaje durante 3 siglos? ¿Y por qué hay un detalle escondido en el versículo 12 que prueba que lo que pasó esa noche no fue lo que la medium llamó? Y antes que termine, te voy a mostrar algo que millones de personas hacen hoy, en este mismo momento, sin darse cuenta de que están repitiendo el mismo pecado que destruyó al primer rey de Israel. Si llegaste hasta aquí, no apagues. Lo más fuerte viene en el minuto exacto donde la medium grita. Bueno, vamos al principio. Año 1010 a.C., más o menos. Saúl ya no es el joven alto y tímido que se escondía entre el equipaje el día de su coronación. Han pasado 40 años. El cabello se le ha vuelto blanco, la mirada se le ha endurecido. Y lo más importante, el Espíritu de Dios, que una vez vino con poder sobre él, según 1 Samuel 10, versículo 10, se ha retirado. 1 Samuel 16, versículo 14, lo dice sin rodeos. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo, enviado por Dios, comenzó a atormentarlo. Imagina lo que es eso. Eres rey, tienes el palacio en Gibeá, tienes ejército, tienes corona, pero cada vez que cierras los ojos, sientes que alguien se ha ido de adentro de ti. La voz que antes te orientaba, ahora calla. Los sueños que antes te traían instrucción ahora son pesadillas. Los profetas ya no quieren hablar contigo. Y el viejo Samuel, el único que sabía interpretar los silencios del cielo, ya murió. 1 Samuel 25, versículo 1 lo registra. Samuel murió y todo Israel lo lloró y lo enterraron en Ramá. Saúl quedó solo. Y aquí entra el detalle que casi nadie nota. Antes de su crisis final, Saúl había hecho algo que pareció correcto. 1 Samuel 28, versículo 3, lo dice. Saúl había expulsado de la tierra a los médiums y a los espiritistas. Había cumplido la ley. Había limpiado el país de hechiceros. Por fuera,
Saúl parecía un rey ortodoxo. Por dentro ya estaba podrido. Y para entender lo grave de lo que Saúl iba a hacer, necesitas saber qué decía la ley exactamente sobre la nigromancia. Levítico 20, versículo 6, lo dice con una severidad que no deja margen. Si una persona acude a los nigromantes o adivinos para fornicar tras ellos, el Señor pondrá su rostro contra esa persona y la cortará de en medio de su pueblo. Pondrá su rostro contra esa persona. Esa expresión hebrea, en el contexto del pacto, es una de las más fuertes de todo el Pentateuco. Significa que Dios mismo se convierte en el oponente personal de quien hace eso. No es solo desobediencia, es un acto que provoca al Dios del pacto a la oposición directa. Y el versículo 27 del mismo capítulo es todavía más radical. Dice: el hombre o la mujer en quien haya espíritu de adivinación o que sea adivino ha de ser muerto. Los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos, apedreados. Esa era la pena. Y Saúl, cuando todavía caminaba con el favor del Señor, había aplicado esa pena, había barrido el reino, había hecho exactamente lo que la ley pedía. Probablemente había firmado órdenes de ejecución. Probablemente había presenciado, como rey, la muerte por lapidación de algún nigromante, y ahora ese mismo rey está a punto de visitar a una mujer cuyos colegas él mismo mandó matar. La paradoja es escalofriante, y eso es importante, porque muestra algo que la Biblia repite en otros lugares. Puedes cumplir la ley exteriormente y seguir teniendo el corazón en otro lugar. Saúl expulsó a los médiums no porque amara a Dios, sino porque era su trabajo como rey. Cuando el momento llegó, cuando se sintió arrinconado, fue a buscar exactamente lo que él mismo había prohibido. Esa es la primera lección incómoda de este pasaje, y la voy a dejar aquí porque vamos a volver a ella al final. Sigamos. Los filisteos se reúnen en Sunem. Saúl acampa en el monte de Gilboa. Y cuando ve el campamento enemigo, el texto dice que tuvo miedo y su corazón tembló mucho. Primera de Samuel 28, versículo 5. Entonces Saúl consultó al Señor, y aquí está el versículo que te tiene que partir. Versículo 6. El Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. 3 canales de revelación. 3. Y los 3 en silencio. Dios no le contestó. Piensa en lo que es eso. Saúl es el rey ungido. Saúl tiene al sumo sacerdote a disposición. Saúl tiene el Urim y el Tumim, esas piedras sagradas que servían para preguntar la voluntad de Dios en momentos decisivos. Saúl tiene profetas en el reino. Y aún así, el cielo está cerrado. ¿Por qué? Porque Saúl ya había rechazado al Señor antes. En el capítulo 13, ofreció sacrificio sin esperar a Samuel. En el capítulo 15, perdonó a Agag y se quedó con el botín que Dios había mandado destruir. Y Samuel le había dicho a la cara, también en el 15, versículo 23, que la rebelión es como pecado de adivinación. La rebelión es como pecado de adivinación. Marca esa frase porque hace eco más adelante. Saúl, el hombre que años antes había dicho que sí a la rebelión, ahora se prepara para caer en aquello que la rebelión, en palabras del propio Dios, ya era equivalente: la adivinación. Y como el cielo no le contesta, Saúl toma una decisión. Versículo 7. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Sus siervos le contestan al instante: hay una mujer en Endor. Y fíjate la rapidez de la respuesta. Saúl había expulsado a los médiums, pero sus siervos sabían exactamente dónde encontrar una. La oscuridad nunca desaparece del todo cuando solo se la barre por fuera. Se esconde, espera, y cuando el rey la necesita, alguien siempre sabe dónde está la dirección. Endor, 4 millas al noreste de Sunem.
es decir, del otro lado del monte More, justo detrás de las líneas filisteas. Para llegar ahí, Saúl tiene que rodear el campamento enemigo en la oscuridad, disfrazado, con 2 siervos, un rey de Israel arriesgando la vida para hablar con una nigromante que él mismo había declarado ilegal. Lee eso de nuevo. Un rey de Israel cruza la frontera del enemigo, de noche, escondido, para violar la ley de Dios. Y todo eso porque Dios ya no le hablaba. Imagina la escena, la luna está alta. Las antorchas del campamento filisteo brillan abajo en el valle de Jezreel, miles de luces pequeñas que parecen estrellas caídas en la tierra. El monte de Gilboa, donde Saúl debería estar al frente de sus tropas, queda a sus espaldas, y delante, al otro lado del valle iluminado por enemigos, está el pueblito de Endor, casi pegado al monte More. Saúl camina con una capa común, sin corona, sin cetro, sin escudero real. 2 siervos lo acompañan, igual de anónimos. El rey ungido de Israel, el hombre que años atrás había sido el más alto y el más impresionante de toda la tribu de Benjamín, ahora se desliza entre arbustos como un fugitivo. Cada paso suyo es una negación de quién era. Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Cada paso suyo es la respuesta a una pregunta que él mismo había hecho años atrás, cuando ofreció sacrificio sin esperar, cuando perdonó a Agag, cuando consultó a sus propios miedos antes que a Dios. Cada una de esas pequeñas rebeliones tenía un destino, y el destino tenía dirección. 4 millas al noreste de Sunem, una cueva, una mujer, un agujero en el suelo. La distancia que Saúl recorre esa noche, según los cálculos del estudioso Ronald Youngblood, equivale a unas 2 horas de marcha rápida, cruzando un valle que estaba lleno de centinelas filisteos. Cualquier ruido podía ser su muerte. Cualquier antorcha podía revelarlo. Y aún así, sigue caminando. Porque la desesperación es más fuerte que el miedo a la muerte cuando el alma ya está muerta. Saúl había muerto por dentro mucho antes que su cuerpo cayera en Gilboa. Esa noche solamente fue a buscar la confirmación. Aquí termina el primer acto. Y aquí empieza la pregunta que vamos a desarmar pieza por pieza. Porque si Dios condena a hablar con los muertos, y si Saúl está cometiendo abominación, y si esa abominación es castigada con la muerte, según Levítico 20, ¿por qué pasa lo que pasa después? ¿Por qué Samuel realmente aparece? Vamos al acto 2. La mujer está en su casa en Endor. La Biblia no nos dice su nombre, lo cual ya es interesante, porque en los relatos importantes los nombres pesan. Aquí no. Es la mujer de Endor. Punto. Y el texto hebreo la describe con una expresión muy específica, Baalat Ob, la dueña del Ob. Esa palabra Ob, traducida en muchas Biblias como espíritu de adivinación, tiene un significado más concreto de lo que la mayoría sabe. El erudito Harry Hofner
En un estudio publicado en el Journal of Biblical Literature en 1967, mostró que el término en su origen mesopotámico se refería a un foso ritual, una fosa cavada en el suelo, donde los hechiceros invocaban a los espíritus del inframundo. No era una cristal mágica, no era una baraja, no era una mesa redonda con velas, era un agujero en la tierra, una boca abierta hacia el abismo. Eso es lo que la mujer de Endor poseía. No era una vidente moderna. Era una sacerdotisa de un culto antiguo que llamaba a los muertos desde una fosa cavada en el suelo de su cueva. Y por eso, cuando el texto bíblico la describe, está usando un vocabulario técnico, no decorativo. Saúl no fue a una astróloga. Saúl fue a una nigromante, en el sentido estricto, una mujer que invocaba a los difuntos por medio de un ritual subterráneo. La escena es esta. Saúl entra, le dice, por favor, evócame por el espíritu y hazme subir a quien yo te diga. Ella se asusta. ¿Por qué? Porque Saúl mismo había decretado pena de muerte para los de su oficio. Le dice, tú sabes lo que el rey hizo. ¿Por qué me tiendes una trampa? Saúl le jura por el Señor que no le pasará nada. Y aquí hay algo brutal. Saúl jura por el Señor para garantizar la seguridad de una mujer que está a punto de violar la ley del Señor. La hipocresía espiritual está completa. Saúl invoca el nombre de Dios para proteger un acto que Dios condena con la muerte. Después de eso, la mujer pregunta, ¿a quién quieres que te haga subir? Y Saúl pronuncia un nombre, Samuel. Hazme subir a Samuel. Aquí presta atención, porque lo que pasa a continuación es el verdadero centro de este pasaje y es donde el texto hebreo te empuja a hacer una pregunta que la mayoría de las traducciones suaviza. La mujer comienza su conjuro. Y entonces, según el versículo 12, ve algo y grita con grito alto, dice el texto, como si hubiera visto algo que nunca antes había visto en su vida, y le dice a Saúl, todavía sin saber que es él, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Vamos a parar ahí, porque ese detalle por sí solo te tiene que sacudir. La mujer hacía esto profesionalmente. Era su oficio. Probablemente lo había hecho cientos de veces, y siempre, cada vez, lo que aparecía era predecible, algo que ella podía manejar, algo que ella controlaba, algo que cabía dentro de su ceremonia. Pero esa noche, algo distinto subió, y el grito que ella suelta es el grito de alguien que se da cuenta de que esta vez no es ella la que está al mando. Comentaristas como Joyce Baldwin, en su obra clásica sobre Primera de Samuel, han sugerido algo importante. Las señales del texto indican que esto fue un acontecimiento extraordinario para ella y aterrador porque ella no tenía el control. La mujer hizo la invocación esperando lo de siempre, lo predecible, y de pronto se topó con algo que no había llamado, algo que vino sin ser convocado por ella. Y en ese mismo instante entendió que el hombre frente a ella era Saúl, porque solo un rey desesperado podía atraer una manifestación como esa. Saúl, que aún no ha visto nada, pregunta, ¿qué viste? Y aquí viene el momento en que el hebreo se vuelve volcánico. Versículo 13. La mujer dice, vi a un Elohim que subía de la tierra. Elohim. La misma palabra que en Génesis 1 versículo 1 traducimos como Dios, Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y ahora esa misma palabra usada por una sacerdotisa pagana para describir lo que sale de su fosa. Las traducciones modernas se desesperan en este versículo. Algunas dicen un ser divino, otras dicen un espíritu. La Reina Valera dice dioses. La Nueva Versión Internacional dice un espectro. Y todas tienen problemas, porque la palabra del texto original es la palabra más fuerte que el hebreo bíblico tiene para referirse a un ser sobrenatural. ¿Por qué la mujer usa Elohim?
La respuesta más probable, defendida por estudiosos como Michael Heiser, es que en el contexto pagano, la palabra Elohim se aplicaba a cualquier ser del mundo invisible, no solo al Dios verdadero, también a espíritus, ángeles, demonios, almas de los muertos, cualquier entidad incorpórea. La mujer está hablando desde su vocabulario religioso, no desde la teología israelita. Pero el detalle es este: ella no esperaba ver un Elohim, esperaba ver un Ob, un susurro, una sombra, un mumbling, como decían los traductores antiguos, algo manejable, y vio algo que la hizo gritar. Saúl pregunta, ¿cómo es su forma? Ella responde, un hombre anciano sube y está cubierto con un manto. Manto en hebreo, meil, la palabra técnica usada para la prenda de los profetas. La misma prenda que Samuel llevaba toda su vida. La misma que se rasgó cuando Saúl la agarró en el capítulo 15, en aquella escena donde Samuel le dice, «Así rasgará el Señor el reino de Israel de tu mano». Detente ahí un momento. El manto no es un detalle decorativo. El manto, en este pasaje, es la firma, es la marca de identidad. Es lo que hace que Saúl reconozca al difunto sin necesidad de verlo con sus propios ojos. Y el manto, encima, le recuerda el peor día de su vida. Aquel día en Gilgal, cuando él agarró el manto de Samuel en un gesto desesperado, y el manto se rasgó. Y Samuel, sin alterarse, le dijo, «Así rasgará el Señor el reino de Israel de tu mano». Esa imagen, ese sonido del manto rasgándose, ese pedazo de tela quedando en la mano de Saúl, marcó el comienzo del fin. Y ahora, años después, en la oscuridad de Endor, Saúl escucha que sube un anciano cubierto con un manto. El mismo manto que él había rasgado, el mismo manto que había anunciado su sentencia, el mismo manto que ahora, desde el otro lado de la tumba, viene a confirmar lo que ya había sido pronunciado en vida. Y Saúl, al escuchar la descripción, entiende que es Samuel. Se inclina con el rostro a tierra y se postra. Acto seguido, en el versículo 15, el texto hace algo extraordinario. Algo que ningún sermón apurado destaca. Dice así, literalmente, «Y Samuel dijo a Saúl», y Samuel dijo, no el espíritu que parecía Samuel, no la aparición, no el fantasma. El texto bíblico, inspirado, escrito bajo el cuidado del propio Dios, identifica a quien habla por su nombre, Samuel, y lo hace 4 veces seguidas. The road to the NBA Finals ends here, with star guard setting the tone. The Cavs eye another upset, while the Knicks carry the dreams of all of New York. The Eastern Conference Finals continue on ESPN and ABC. En pocos versículos, 12, 14, 15, 16, Samuel, 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 Samuel. Si el texto sagrado quisiera advertirnos que era una falsificación demoníaca, lo habría dicho. La Biblia no se anda con rodeos cuando es una farsa. En Hechos 16, cuando Pablo discierne a la muchacha de Filipos, el texto dice claramente, espíritu de adivinación. En Primera de Reyes 22, cuando un espíritu mentiroso engaña a los profetas de Acab, el texto lo dice con todas las letras. Espíritu de mentira. Aquí, en Primera de Samuel 28, el texto dice Samuel. 4 veces. Hermano, hermana, esto importa, porque la mayoría de los predicadores nerviosos, al leer este capítulo, dicen rápidamente, era un demonio que se hizo pasar por Samuel. Y entonces siguen adelante como si el problema estuviera resuelto. Pero el problema no está resuelto, porque el texto bíblico no dice eso. El texto bíblico afirma, con todas las letras, que Samuel habló, y aquí entra el segundo elemento que hace que esta posición sea casi imposible de sostener. Lo que Samuel dijo aquella noche
se cumplió. Versículo 19. Mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Al día siguiente, 1 Samuel 31, Saúl muere en el monte de Gilboa. 3 de sus hijos mueren con él, Jonatán entre ellos. Su ejército es masacrado por los filisteos. Su cuerpo es decapitado. Su cabeza es paseada como trofeo. Sus huesos terminan colgados en la muralla de Bet-Seán. Cada palabra dicha esa noche, cumplida en menos de 24 horas. Ahora bien, Deuteronomio 18, versículo 22, dice algo muy claro. Si un profeta habla en nombre del Señor y la palabra no se cumple, ese profeta no es de Dios. Y si se cumple, sí lo es. Aquí se cumplió, punto por punto. ¿Puede un demonio profetizar con esa precisión? En nombre del Señor, y acertar. La tradición patrística se dividió justamente en este punto. Tertuliano, escribiendo a comienzos del siglo III, en su obra De Anima, capítulo 57, defendió que era un demonio. Su argumento principal era teológico. Dios no puede contradecirse, y como Dios prohibió consultar a los muertos, no podía ser Samuel real, porque eso validaría la nigromancia. Por lo tanto, era una imitación demoníaca. Justino Mártir, una generación antes, en su diálogo con Trifón capítulo 105, defendió lo contrario, que era Samuel real, que Dios, soberano sobre la vida y la muerte, podía permitir excepcionalmente que un profeta hablara una vez más, no para validar la práctica, sino para sellar la sentencia del rey rebelde. Orígenes escribió una homilía entera sobre el tema, la quinta homilía sobre 1 Samuel, conocida en latín como De Engastrimito, donde argumenta a favor de la identificación literal, era Samuel. Y aquí la tradición se divide. Algunos padres posteriores como Eustacio de Antioquía, Gregorio de Nisa, Juan Crisóstomo y Agustín de Hipona, terminaron alineándose con Tertuliano y leyendo la aparición como demoníaca, intentando proteger la doctrina de que ninguna nigromancia puede invocar realmente a un alma del reposo. Otros, como Justino y Orígenes, junto con la tradición rabínica y deuterocanónica anterior, leyeron el pasaje literalmente. Lo que comienza a perfilarse cuando estudias la historia de la interpretación es esto. Las voces más antiguas, las más cercanas al texto, las del judaísmo del Segundo Templo y las de los primeros padres del siglo II y III, leen el pasaje literalmente. Samuel apareció. Dios lo permitió. La mujer de Endor fue solamente el escenario. Las voces posteriores intentaron suavizar la dificultad teológica con la lectura del demonio impostor. Y hay un argumento textual que casi siempre se omite, pero que vale la pena traer aquí. Es el contraste con 1 de Reyes 22. En ese pasaje, el rey Acab quiere ir a la guerra. Reúne a sus profetas. Sus profetas le dicen que va a ganar. Pero el profeta verdadero, Micaías, tiene una visión. Ve al Señor sentado en su trono, rodeado de su corte celestial, y un espíritu se ofrece para engañar a los profetas de Acab. Y el texto, en el versículo 21, lo identifica con todas las letras. Salió un espíritu y dijo, yo lo seduciré. El versículo 22 lo precisa, yo seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Espíritu de mentira. Cuando la Biblia quiere decir que algo es engaño espiritual, la Biblia lo dice. No hay ambigüedad. Hay un vocabulario técnico que el texto sagrado usa cuando hay simulación demoníaca. Y ese vocabulario no aparece en 1 de Samuel 28. No aparece espíritu, no aparece mentira, no aparece engaño, no aparece demonio, no aparece espíritu inmundo, no aparece ninguna de las marcas que el texto bíblico usa cuando quiere advertirnos que algo es falso. Aparece en cambio Samuel y el manto del profeta.
y una profecía que se cumple al pie de la letra. La única lectura textualmente consistente cuando comparas un pasaje con el otro es que en 1 de Samuel 28 el texto está afirmando lo que dice. No está disimulando, no está advirtiendo, está informando. Y eso es lo que el judaísmo del Segundo Templo entendió. Hay un testimonio que casi nadie cita. El libro de Eclesiástico, también llamado Sirásida, escrito alrededor del año 200 a.C. por un sabio judío llamado Jesús ben Sirá. Es un libro deuterocanónico, no incluido en el canon protestante, pero aceptado por la tradición católica y ortodoxa. Y en el capítulo 46, versículo 20, dice algo que vale oro para entender este pasaje. Habla de Samuel después de su muerte y dice textualmente que después de haberse dormido, profetizó y predijo al rey su muerte. Mira lo que esto significa. Un sabio judío del segundo siglo antes de Cristo, leyendo 1 de Samuel 28, no tuvo duda. Para él, Samuel profetizó después de muerto. Esa era la lectura natural del texto. Y Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, en sus Antigüedades Judaicas, libro 6, capítulo 14, hace la misma lectura. Para Josefo, fue Samuel. Entonces, lo que tenemos es esto. La lectura tradicional del judaísmo del Segundo Templo, la lectura de Josefo, la lectura del Sirásida, la lectura de Justino, la lectura de Orígenes, todas coinciden en que fue Samuel. La idea de que era un demonio impostor, aunque presente ya en Tertuliano, ganó terreno principalmente en los padres posteriores y viene en gran medida del esfuerzo por preservar la coherencia del sistema teológico contra la nigromancia, no del texto en sí mismo. Pero entonces viene la pregunta peor. Si era Samuel realmente, ¿no significa eso que la mujer de Endor tenía un poder real? ¿No estaría Dios validando la nigromancia? Y la respuesta es no. Y aquí es donde el texto se vuelve quirúrgico. Antes de mirar el grito de la mujer, hay otro pasaje del Nuevo Testamento que ilumina enormemente este, y casi nadie lo conecta con Endor. Mateo 17, la transfiguración. En ese pasaje, Jesús sube al monte con 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y allí, en plena luz, aparecen 2 hombres del pasado, Moisés y Elías, hablando con Jesús, visibles, reconocibles, lúcidos. Moisés llevaba unos 1400 años de muerto, según la cronología bíblica más conservadora. Elías había sido llevado al cielo en un torbellino, cierto, pero su última aparición había sido hacía casi 900 años. Los 2 personajes del Antiguo Testamento, los 2 referentes máximos, la ley y los profetas, hablando en presencia de Jesús sobre lo que iba a suceder en Jerusalén. ¿Lo entiendes? La Biblia tiene exactamente 2 escenas, una en cada testamento, donde un muerto del Antiguo Testamento vuelve a aparecer y a hablar. La primera es Samuel, en 1 de Samuel 28. La segunda es Moisés y Elías, en Mateo 17. Y en ambas escenas, la iniciativa es de Dios, no del hombre. Pedro, Santiago y Juan no hicieron ningún ritual, no llamaron a nadie, no abrieron ninguna fosa, no usaron ningún ob. Simplemente subieron al monte y Dios decidió mostrarles a Moisés y a Elías. La hechicera de Endor, en cambio, sí hizo una evocación, pero el resultado no obedeció a la evocación, obedeció a Dios. Eso confirma lo que ya estábamos viendo. Lo que pasó esa noche no fue una excepción a favor de la nigromancia. Fue una manifestación soberana de Dios, que coincidentemente sucedió durante un ritual prohibido para mostrar al rey, sin dejar lugar a duda, que su sentencia estaba sellada. La Biblia, leída en su totalidad, es clara. Los muertos no responden a invocaciones humanas.
Los muertos pueden, por decisión soberana de Dios, ser presentados en momentos específicos, con propósitos específicos. La iniciativa siempre viene desde arriba, nunca desde abajo. Y eso descarta toda la industria espiritualista que ha existido a lo largo de la historia humana. Mira otra vez el grito de la mujer en el versículo 12. La mujer gritó, se asustó, se sorprendió. Si lo que apareció hubiera sido lo que ella siempre invocaba, no habría gritado. Habría hecho su rito de siempre. Habría dado su mensaje habitual. Habría cobrado su tarifa y Saúl se habría ido con una respuesta vaga. Sin embargo, ella gritó, porque algo subió que ella no llamó. Algo entró por una puerta que ella no abrió. Esa es la pista textual que cambia toda la interpretación. Dios no validó el conjuro, Dios irrumpió en el conjuro. La nigromante estaba haciendo su trabajo de siempre, y de pronto el cielo abrió y mandó a Samuel, no como permiso para la nigromancia, como sentencia contra el rey que se atrevió a buscarla. Eso explica también algo que muchos no notan. Después de la aparición, Samuel no dice palabras de consuelo. No dice palabras ambiguas, como hubiera dicho un espíritu de adivinación. Samuel le habla a Saúl exactamente como Samuel siempre le habló en vida, con la misma severidad, con la misma fidelidad al pacto, con el mismo tono profético. Samuel le dice, versículo 16, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha vuelto tu enemigo? Versículo 17, el Señor te ha hecho como Él habló por medio de mí, porque el Señor ha rasgado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David. Esto es el mismo mensaje que Samuel ya había dado en vida en el capítulo 15. Es la repetición exacta. No hay revelación nueva. No hay información secreta. Hay solamente la confirmación final de la sentencia que ya había sido pronunciada cuando Samuel estaba vivo. Eso descarta la idea de que era un espíritu de adivinación, porque los espíritus de adivinación dan revelaciones nuevas, inventan, manipulan, mienten con detalles llamativos. Aquí no hay nada nuevo. Aquí hay el cumplimiento profético de una palabra que Dios ya había dado años antes. Es como si Samuel volviera del Seol, no para anunciar algo, sino para cerrar el caso. Y eso encaja perfectamente con la teología hebrea del Seol. Vamos a hablar de eso un segundo, porque es importante. En el pensamiento hebreo del antiguo Israel, los muertos justos no iban al infierno cristiano del Nuevo Testamento, iban al Seol, una región subterránea, un lugar de espera, donde las almas reposaban hasta el día final. No era tormento, no era paraíso, era espera. La palabra Seol aparece 65 veces en el Antiguo Testamento, y los rabinos durante siglos la describieron como una cámara enorme, profunda, bajo la tierra, dividida en regiones. Allí, según los textos rabínicos posteriores, los justos esperaban consolados, y los impíos esperaban en angustia, pero todos esperaban. El día del juicio final aún no había llegado. La resurrección aún no había sucedido. El Mesías aún no había abierto la puerta. Cuando Samuel murió, su alma descendió al Seol, y allí estaba reposando, en paz, durante todo el tiempo en que Saúl se hundía en su locura. Lo que la mujer de Endor hizo esa noche, con su fosa subterránea, fue intentar perforar esa frontera. Su pretensión era llamar a un alma desde el reposo de los justos al mundo de los vivos. Y según el texto hebreo, lo que normalmente subía cuando ella hacía la invocación era algo manejable, algo que cabía en su control, probablemente un espíritu engañador, una imitación, una sombra fabricada por el mismo poder demoníaco que está detrás de toda nigromancia. Esa noche no. Esa noche Dios mismo abrió el Seol y subió Samuel. Samuel reposaba en el Seol. Primera de Samuel 28, versículo 15. Samuel pregunta, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir?
Perturbado. La palabra hebrea ahí es ragaz, significa ser sacudido, ser molestado, ser sacado de un estado de quietud. Samuel estaba en reposo, y Dios, no la hechicera, lo sacó de ese reposo por una sola noche, para una sola misión: pronunciar la sentencia final sobre Saúl. Esa es la única lectura que armoniza todas las piezas. La hechicera quería invocar un espíritu. Subió Samuel. Saúl quería consejo. Recibió condena. La fosa de Endor quería abrir el inframundo. Dios envió un profeta. Esto significa algo que tienes que oír. Dios puede irrumpir donde tú no lo invitaste. Y cuando irrumpe, no viene a bendecir tu desobediencia, viene a confrontarla. Aquí termina el segundo acto, y aquí, antes de entrar en el tercero, quiero pararte un segundo, porque sé que hay personas que llegaron a este video buscando una respuesta rápida y se están quedando hasta aquí. Si es tu primera vez en el canal, no te sientas presionado. Llegaste hace poco. Mira tranquilo, evalúa si el contenido te aporta, y si te aporta, entonces sí, en algún momento te pediré que dejes el me gusta. Si ya eres parte de la familia que vuelve todas las semanas, hermano o hermana, ya sabes lo que te voy a pedir. Si esto te está haciendo pensar, deja el me gusta. Ayuda al canal a crecer y a llegar a más gente que necesita oír este mensaje. Si no te aporta, no hace falta. Sigue mirando con calma. Bueno, vamos al tercer acto. La pregunta de fondo que el episodio plantea es esta: ¿por qué Dios, que prohibió hablar con los muertos en 5 libros distintos, permitió esta única excepción? La respuesta, cuando lees todo el contexto, es coherente. Primero, Dios no permitió la nigromancia. Dios permitió que Samuel apareciera. Hay una diferencia técnica enorme. La nigromancia es una práctica humana de invocar a los muertos. Lo que pasó esa noche no fue una invocación que funcionó, fue una soberanía divina que interrumpió el ritual humano para emitir un veredicto. Segundo, la aparición no validó a la hechicera, al contrario, la asustó. Ella misma gritó porque algo subió que no era lo que ella manejaba. Si el episodio hubiera validado su oficio, ella habría continuado con su trabajo después. El texto no... I just got up there and I was just like, oh my God, thank you, thank you. And then I heard, someone, anyone, please help. So he's like Superman being able to carry me off the mountain. The award-winning Tell Me What Happened podcast from OnStar is back. New emergencies, new heroes. Find out what happens in Season 6 of Tell Me What Happened. Out now. Nos dice qué pasó con ella, pero la implicación es que esa noche fue para ella el descubrimiento aterrador de que existe un Dios real, soberano sobre los muertos, sobre los rituales y sobre los reyes. Tercero, la aparición no le dio a Saúl ninguna información que él no tuviera ya. Samuel solo repitió lo que ya había dicho en vida. La función de la aparición fue sellar el juicio, no abrir una revelación nueva. Cuarto, y este punto es decisivo. Primera de Crónicas 10, versículo 13 y 14, hace un comentario inspirado sobre este episodio. Y dice así: murió Saúl por su rebeldía contra el Señor, por cuanto quebrantó la palabra del Señor, y también por haber consultado a una adivina, y no haber consultado al Señor. Por esto el Señor lo mató. Pesa esa frase. El cronista, escribiendo siglos después, no dice que Saúl murió porque la aparición fue real. Dice que Saúl murió porque consultó a una adivina. El pecado fue el acto de consultar, el acto de torcer el rumbo, el acto de buscar respuestas fuera del lugar legítimo. Y eso te aterriza el principio teológico. El pecado de la nigromancia no está en si funciona o no. Está en buscarla, está en cambiar de canal,
está en preferir cualquier voz a la voz de Dios. Saúl no fue condenado por escuchar a Samuel. Saúl fue condenado por preferir a una adivina antes que ayunar, arrepentirse y esperar. Y esto es donde el pasaje deja de ser una curiosidad antigua y se vuelve una espada que apunta al pecho de cada uno de nosotros. Piensa, ¿cuántas personas hoy, en este mismo momento, se sienten como Saúl? Dios calla. Los sueños no traen respuesta. Los profetas, los pastores, los amigos espirituales no parecen ayudar. La urgencia aprieta, y entonces, en la noche, escondidos, disfrazados, abren la puerta equivocada. Algunos van a la astróloga, algunos buscan el tarot, algunos consultan al médium cristiano que dice tener un don especial. Algunos hablan con la espiritista que asegura traer mensajes del marido fallecido. Algunos llaman a la línea de la vidente del programa de televisión. Algunos abren la aplicación de adivinación que les promete la respuesta exacta. Y todos hacen exactamente lo que hizo Saúl. No es magia. Es la decisión de cambiar la voz de Dios por cualquier otra voz cuando el cielo guarda silencio. Mas, hermano Lucas, alguien me va a decir, esto es diferente. Yo solo quiero consolarme. Yo solo quiero saber si mi mamá está bien. Yo solo quiero un mensaje, una palabra, una señal. Te entiendo. Y lo digo sin ironía. El dolor del duelo es real. La ausencia de un ser amado te puede romper en pedazos. Yo no estoy aquí para juzgarte ese dolor. Pero te tengo que decir algo que viene del texto, no de mí. La Biblia no separa entre nigromancia consoladora y nigromancia ambiciosa. Las dos son la misma cosa. Saúl tampoco fue por curiosidad. Saúl fue desesperado. Saúl fue con dolor real. Saúl fue porque sentía que no podía más. Y aún así, la ley se aplicó. El consuelo legítimo para el duelo, según las Escrituras, viene del Espíritu Santo. Viene de la comunidad de fe. Viene de la oración, viene del Salmo 23, viene de la promesa de la resurrección, viene de la presencia del Cristo que prometió no dejarte solo. Lo que no viene nunca es de una sesión de espiritismo, ni de una consulta a la medium, ni de una conexión con el ser querido fallecido. Y aquí hay un dato que pocos predicadores se atreven a decir, pero es lo que el texto enseña. Si en una sesión de espiritismo aparece alguien que dice ser tu padre, tu hijo, tu esposo fallecido, y te da datos exactos, y te consuela, y te dice cosas que solo ellos podían saber, eso no significa que era ellos. Significa que un poder real, no humano, conoce esos datos y los usa. Porque hay otra entidad espiritual en la Biblia que tiene una característica precisa: imita, engaña, se transforma. Segunda de Corintios 11, versículo 14, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si Satanás puede disfrazarse de ángel, también puede disfrazarse de tu mamá fallecida. Puede saber detalles, puede usar nombres, puede llorar, puede consolar, puede decir cosas hermosas, y mientras tú llores conmovido, abrir una puerta que después no se cierra. Esa es la diferencia entre lo que pasó en Endor y lo que pasa en cualquier sesión espiritista hoy. En Endor, Dios irrumpió por una sola vez, para una sola sentencia contra el rey rebelde. La regla antes y después sigue intacta. Los muertos no responden a los vivos. Y cuando algo parece responder, no es lo que tú crees. Esto te tiene que aterrizar. La voz de Dios, cuando calla, no calla para abandonarte. Calla para enseñarte a esperar. Calla para que aprendas que tu vida no se sostiene en respuestas inmediatas, sino en la confianza en quien te ama aun cuando no habla. Y la pregunta que el pasaje te lanza no es, ¿funciona o no funciona la adivinación? La pregunta es, ¿quién es tu rey?
Porque si tu primer movimiento, cuando no hay respuesta de arriba, es cruzar la frontera, entonces tu rey nunca fue Dios. Tu rey siempre fue la respuesta, y cualquier voz que te dé la respuesta se convierte en tu Dios. Saúl podría haberse postrado, podría haber ayunado, podría haber confesado los pecados acumulados, podría haber buscado al sumo sacerdote de otra manera, podría haber esperado, pero esperar exige humildad, y Saúl esa noche ya no tenía humildad, tenía pánico, y el pánico siempre busca atajos. Hay un detalle que el texto deja casi en silencio. Cuando Samuel termina de hablar, Saúl cae al suelo con el rostro a tierra y queda inmóvil. Versículo 20. Dice que estaba sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. No había comido. Aún así, no era hambre física solamente. Era el colapso final. La hechicera, viéndolo así, le insiste para que coma algo. Le mata un ternero. Le prepara pan sin levadura. Lo alimenta como una madre alimenta a un hijo enfermo. Y aquí pasa algo casi insoportable de leer. La que practicaba la abominación, la mujer condenada por la ley, es la que muestra compasión humana esa noche. El rey, ungido por Dios, en cambio, está tendido en el suelo, derrotado, vacío, sentenciado. La inversión es brutal. La que practicaba la abominación tiene piedad. El que la prohibió por ley está siendo destruido por su propia rebelión. Y aún así, la piedad de la hechicera no puede salvar a Saúl. Le da fuerzas para levantarse, sí. Le da pan para volver al monte de Gilboa, sí. Pero no puede revertir nada. Lo que Samuel dijo está sellado. Al día siguiente, Saúl muere. Y el texto bíblico, en el capítulo 31, lo describe con una sobriedad que destroza. Los filisteos atacan, los hijos de Saúl caen. Saúl es herido por los arqueros. Le pide a su escudero que lo mate. El escudero no quiere. Saúl toma su propia espada y se arroja sobre ella. Imagina la escena, el monte de Gilboa, pendiente rocosa, suelo seco, piedras calizas blancas reflejando el sol del verano. Los arqueros filisteos avanzan en oleadas, las flechas oscurecen el cielo. Jonatán, el príncipe, ya está muerto. Abinadab, otro hijo también. Malquisúa, el tercero. Los tres caídos antes que su padre, exactamente como Samuel dijo. Tú y tus hijos conmigo. Saúl, ya con 3 flechas en el cuerpo, intenta esconderse entre las rocas. Un escudero lo acompaña. Le suplica al joven que termine con él, que lo mate antes que los incircuncisos lo capturen vivo. El escudero, paralizado, no puede. Tiene en sus manos al rey ungido por Dios. No le obedece. Y entonces Saúl, el hombre que 40 años antes había sido el más alto y prometedor de Israel, toma su propia espada, la fija con la empuñadura en la tierra, la afila apuntando hacia arriba y se deja caer. El primer rey de Israel termina suicidándose en el campo de batalla. Su escudero, al ver eso, hace lo mismo, cae sobre su propia espada y muere junto a su señor. Y todo eso, cada detalle, cumple lo que Samuel había dicho la noche anterior desde la oscuridad de Endor. Mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Cumplido. Cumplido al pie de la letra. 3 hijos muertos, el rey muerto, el ejército derrotado, Israel arrasado y aún más, los filisteos encuentran el cuerpo de Saúl al día siguiente, le cortan la cabeza, le quitan las armas, la cabeza es paseada por las ciudades de Filistea como trofeo. Las armas son colgadas en el templo de la diosa Astarte. El cuerpo, junto con el de sus hijos, es clavado en la muralla de Bet-Seán. La predicción no fue solamente cumplida, fue cumplida con exceso. Cada palabra que salió esa noche de los labios del Samuel resucitado se materializó en horas, en una serie de hechos verificables, registrados, fechables. Eso descarta toda posibilidad de fraude. Una hechicera puede engañar, un actor puede simular, un demonio puede mentir,
pero una profecía cumplida al detalle en menos de un día, contra todas las probabilidades de batalla, contra todos los cálculos militares, solo puede venir de un lugar, de Dios. Y por eso el texto bíblico identifica al difunto, sin disimular, como Samuel, porque era Samuel, por una sola noche, por una sola misión, para sellar una sola sentencia. Hermano, hermana, llegamos al cierre. Y antes de cerrar, hay 3 cosas que tienes que llevarte de este pasaje. 3 cosas que no son opinión mía. Son lo que el texto, leído con honestidad, te entrega. Primera cosa, Dios no contradice su propia ley cuando aparece Samuel. Lo que pasa en Endor no es Dios validando la nigromancia, es Dios irrumpiendo soberanamente en la práctica prohibida para emitir su sentencia final sobre un rey que ya estaba condenado. La hechicera no controló nada esa noche, por eso gritó. Dios usó la fosa cavada para hablar, sí, pero no porque la fosa tuviera poder. Lo hizo porque Él es soberano, incluso sobre los lugares que el hombre destina al pecado. Segunda cosa, el verdadero pecado de Saúl no fue oír a Samuel, fue ir a la hechicera, y aquí está la lección que te tiene que doler. El pecado de la consulta a los muertos no se mide por su eficacia, se mide por su búsqueda. Si tu corazón cambia de canal cuando el cielo no contesta, ya estás en pecado, aunque no llegue ninguna respuesta. Saúl fue condenado por la travesía nocturna, por el disfraz, por el juramento falso, por el nombre del Señor invocado, para cubrir un acto que el Señor prohíbe. No fue condenado por la respuesta que recibió, fue condenado por la pregunta que hizo en el lugar equivocado. Tercera cosa, lo que la Biblia condena no es la creencia en la vida después de la muerte. Lo que condena es buscar a los muertos en lugar de buscar a Dios. Hay una diferencia técnica entre creer que las almas continúan después de la muerte e intentar establecer comunicación con ellas. La fe cristiana siempre afirmó lo primero, siempre rechazó lo segundo, y eso no es opcional. Es el corazón de la primera línea de defensa del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier voz que te prometa lo que solo Dios debe darte es un Dios ajeno, aunque venga de un vidente, aunque venga de un medium, aunque venga de alguien que afirma traer mensajes de tu familiar fallecido, aunque venga incluso de una iglesia que se llame cristiana, pero que opera con prácticas ocultas disfrazadas de espiritualidad. La frontera que Saúl cruzó esa noche está abierta hoy en formas que él nunca imaginó. Y la pregunta que el texto te deja, después de 50 minutos de análisis, no es histórica. Es presente. Cuando Dios calle en tu vida, ¿a dónde vas a ir? Porque ahí, exactamente ahí, se ve quién es tu rey. Saúl fue al monte de Gilboa al día siguiente, sabiendo ya que iba a morir. Y murió cumpliendo cada palabra. Imagina la otra escena. Al sur, en un pueblo llamado Ziklag, hay otro hombre ungido, otro rey, aunque todavía no lleve corona. Es David. Y David, en ese mismo momento, está pasando por una crisis tan grande como la de Saúl, o peor. Su ciudad ha sido quemada por los amalecitas. Sus 2 mujeres han sido secuestradas. Sus 600 hombres lloran tanto que ya no tienen fuerzas. Y en el versículo 6 del capítulo 30, el texto dice que sus propios hombres hablaban de apedrearlo. Misma desesperación que Saúl, mismo abandono aparente, mismo silencio inicial del cielo. Y entonces mira lo que David hace, no se disfraza, no cruza la noche, no busca a ninguna hechicera. El texto, en el mismo versículo, dice algo que cambia todo. David se fortaleció en el Señor su Dios. Y después, en el versículo 7, llama al sacerdote Abiatar y le pide el efod, el instrumento legítimo, la consulta correcta.
la puerta abierta por Dios mismo para saber su voluntad, y Dios le responde. La diferencia entre Saúl y David en última instancia fue una sola. Cuando Dios callaba, David esperaba. Cuando Dios callaba, Saúl cruzaba la frontera. Los dos perdieron todo en cuestión de horas. Los dos fueron arrinconados. Los dos sintieron que el cielo se cerraba. La diferencia no fue la prueba. La diferencia fue la respuesta. Saúl, en su noche, buscó una fosa. David, en su día, buscó un efod. Saúl encontró una sentencia. David encontró una promesa. Esa es la línea divisoria entre los reyes que quedan en la historia como hombres conforme al corazón de Dios y los reyes que terminan en una fosa cavada en el suelo, en una cueva, en la oscuridad, hablando con un muerto que volvió solo para sellar la sentencia. Y hay un detalle final que cierra todo este pasaje con un peso que no se puede ignorar. 1000 años después de la noche de Endor, otro hombre del linaje de David estuvo también en una cueva, pero esta vez no era para invocar a un muerto, era para resucitar. Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. La piedra se rueda, la cueva está vacía. El Mesías sale por sus propios pies con un cuerpo glorificado sin necesidad de ningún ritual, sin que ninguna hechicera lo haya llamado, sin que ninguna fosa lo haya invocado. Sale porque Dios mismo lo levantó. Y entonces, ese mismo Cristo, antes de subir al Padre, dice algo que cambia para siempre el problema de la nigromancia. Apocalipsis 1, versículo 18. Soy el que vive y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades griego, en la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, es exactamente la misma palabra hebrea que llamamos Seol, la región subterránea del reposo, la cámara de los muertos. Tengo las llaves. Detente en esa frase. Las llaves del Hades, del mismo Seol, de donde subió Samuel aquella noche por una orden directa, ahora están en las manos del Cristo resucitado. Nadie más las tiene, ni la hechicera de Endor, ni el médium contemporáneo, ni la espiritista de cualquier nombre, ni el vidente más famoso. Las llaves están en una sola mano. Y la única manera de saber algo del más allá, hoy, no es a través de un ritual prohibido, es a través del Cristo que tiene las llaves, a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la puerta que Él abrió en la mañana de Pascua. Cualquier otra puerta es una fosa, y toda fosa mira hacia abajo. La puerta de Cristo, en cambio, mira hacia arriba. Mira otra vez la cueva de Endor, mira el agujero en el suelo, mira al rey caído de rodillas. Mira al profeta envuelto en su manto, levantándose desde el Seol, no para ayudar, sino para confirmar. Y ahora mira la otra cueva, la del jardín, la de la piedra rodada, la del ángel sentado sobre la tumba vacía, la que dice, en lugar de «mañana estarás conmigo», una palabra completamente diferente, una palabra que cambia toda la dirección de la historia. Resucitó. Esa es la diferencia entre las dos cuevas de la Biblia. Una está cavada para abajo, hacia el reposo de los muertos, y exige rituales, hechiceras, disfraces, juramentos falsos. La otra está abierta hacia arriba, hacia el cielo, y no exige nada más que creer. Saúl murió en su cueva, Cristo salió de la suya, y entre las dos cuevas, hermano, hermana, está tu vida ahora. Pregúntate, en silencio, hoy, cuando Dios calla, ¿cuál es la primera puerta que abres? ¿La de Endor o la del jardín vacío? Porque solo una de las dos te lleva a casa.